Buenos días, profesor, compañeros. Pues mi tema presente el día de hoy es sobre la fisiopatología del síndrome compartimental. Ya, muy bien. Esta se ha descrito como una situación de una presión incrementada dentro de un espacio limitado. Esto puede ser los compartimientos del abdomen o los compartimientos de las extremidades. Y en sí comprende la circulación y la función de los tejidos en este espacio, debido a que se va a reducir la perfusión capilar y expone a los músculos y nervios a riesgos de una lesión isquémica reversible. A este lo podemos clasificar en dos, en aguda y crónica. El síndrome compartimental agudo puede ocurrir después de una fractura o alguna lesión por aplastamiento, cuando la tumefacción excesiva alrededor del sitio de la lesión provoca un incremento de la presión en un compartimiento cerrado. Este aumento de la presión se debe a la fascia la que pues cubre y separa los músculos, y esta es inelástica e incapaz de elongarse, y de esta manera no va a poder compensar esta tumefacción extrema. Tenemos al síndrome compartimental crónico, el cual puede desarrollarse en el ejercicio en corredores de largas distancias y otras situaciones implicadas con un cambio importante de nivel de actividad. Este síndrome compartimental por actividad física es incremento del tamaño del compartimento de la presión intramuscular durante el ejercicio, que va a provocar isquemia, dolor y en raras ocasiones síntomas y signos neurológicos. Pero esto por lo general no es clínico, entonces ya con el reposo ya va a pasar el dolor. Ya, con respecto a la epidemiología, ahorita voy a hablar más sobre el síndrome compartimental agudo. Entonces, su lugar más común es en la pierna, seguida pues también del antebrazo, brazo, muslo, pie, también la región de los glúteos, la mano y también el abdomen. Su incidencia es de 7.3 por cada 100.000 en hombres y 0.7 por cada 100.000 en mujeres. Y la mayoría de los casos ocurren después de un traumatismo. También con mayor frecuencia esto se da en varones menores de 35 años, lo que puede deberse a una masa muscular e intracompartimental relativamente más grande y a una mayor probabilidad de estar involucrado en algún traumatismo de alta energía. También los pacientes que desarrollan este síndrome compartimental agudo sin ninguna fractura tienen mayor riesgo de desarrollar más complicaciones y retrasar el tratamiento, como puede darse en pacientes con una diátesis hemorrágica, como la hemofilia, debido a que en esta hemofilia se dan estas hemorragias espontáneas, lo que llevaría en sí a lo que es el aumento. Bueno, eso ya lo vamos a hablar más adelante, pero bueno. Ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología, que para entrar así en este tema tenemos que saber que tanto el tono vascular, la presión sanguínea, la duración del tiempo de la presión y las demandas metabólicas tisulares son importantes para determinar esta aparición del síndrome compartimental agudo. Entonces, en sí puede comenzar tanto por un incremento o una disminución de algo que se puede dar tanto por incremento o disminución del contenido del compartimiento. Estos dos casos van a llevar al aumento de la presión compartimental. Entonces, esto se produce a nivel capilar una disminución del gradiente arteriovenoso, debido a que se van a comprimir las estructuras internas, y las primeras en las que van a sentir este efecto de la compresión son las venas, porque debido a que la presión dentro de la luz de ellas es normalmente baja. A medida que va aumentando la presión, las arterias se comprimirán más y esto obstruirá el flujo sanguíneo.
En sí, el resultado de esto es una mayor presión hidrostática y extravasación de líquido. Esto en sí va a cortar el suministro de oxígeno y va a desarrollar lo que es la hipoxia, lo que hace que las células vayan a empezar a liberar sustancias como histamina y óxido nítrico, que van a hacer que los capilares tengan fugas. Por lo tanto, el líquido se escapa y va a ocurrir lo que es esta extravasación de líquido. Muy bien, pues la hipoxia evita que las mitocondrias produzcan ATP y sabemos que dentro de la membrana celular hay esta bomba de sodio y potasio que necesita ATP para bombear el sodio fuera del fuera de la célula y el potasio hacia adentro. Entonces, sin ATP hay un aumento de los niveles de sodio intracelular que hacen que el agua se mueva hacia adentro, hacia las células y provoque un edema intracelular. Si la hipoxia dura lo suficiente, el edema intracelular puede provocar la ruptura de la membrana celular, lo que va a hacer que las proteínas se filtren al espacio extracelular. Y en sí, estas proteínas van a extraer más agua dentro de los capilares y obtenemos un círculo vicioso de aumento de la presión del compartimiento. Hipoxia tisular, edema, muerte celular y también más presión. En sí, el daño permanente del tejido muscular puede resultar poco después de 4 a 8 horas de isquemia y el daño de los tejidos ya se va a volver ya irreversible en algunas pocas horas, con pérdidas musculares y nerviosas que ya van a ser difíciles de corregir. Las causas. La causa más común del síndrome compartimental agudo es el sangrado dentro del compartimiento. Y esto general, hemorragias. Esto generalmente ocurre con fracturas de huesos largos, como puede ser la tibia, los huesos del antebrazo y también heridas penetrantes o también en procedimientos quirúrgicos donde se lesionan los vasos sanguíneos. También puede ser el caso de pacientes con la coagulopatía, como ya lo mencionaba antes, en pacientes con hemofilia, que estos sangrados espontáneos pues incrementan el contenido en este compartimiento y causan lo que es este síndrome compartimental. Otras causas también pueden ser la inflamación del tejido después de algunas quemaduras graves, la inyección de drogas por vía intravenosa, también el uso repetitivo de los músculos que están lesionados, o algunas contracciones musculares que sean vigorosas como la tetania o convulsiones. También también la disminución en el tamaño del compartimiento que lleva a esto a una compresión de la extremidad, como por una lesión por aplastamiento o por un yeso colocado incorrectamente. También pueden provocar este síndrome. Otra causa potencial puede ser una lesión por reperfusión, que en sí esto se da con el restablecimiento del flujo sanguíneo normal en las células hipóxicas. Estas células van a dejar de producir proteínas como antioxidantes. Por lo tanto, proporcionarles un oxígeno nuevamente puede conducir a la formación de especies tóxicas de oxígeno reactivo que ya van a ser difíciles de deshacerse y van a incrementar el contenido del compartimiento. El diagnóstico. Pues habitualmente las manifestaciones clínicas se presentan entre las 4 y las 6 horas después de la lesión y se describen como las 6 P. La primera P es la parestesia, que en sí este va a ser el primer síntoma en aparecer, que lo que va a indicar es una isquemia nerviosa, Y esta se encuentra fácilmente por una estimulación directa, una sensación. Valentina, presten atención. Que a ustedes, que son un grupo bastante bueno. El 90% del segundo parcial es síndrome compartimental, porque me fascina. Grábense las 5 P, sí, las 6 P, perdón. P porque está en muchos lados en inglés, ¿no? Pero
De aquí quiero que me digas, ojalá lo vayas a explicar, cuál es el síntoma que se presenta primero y cuál es el último. Dale, pero por favor, grábense mucho esta clase. Dale. Ya. Bueno, ya mencioné, la parestesia es el primer síntoma que viene a aparecer, que ya mencioné otra vez, está relacionado con la isquemia nerviosa. Y esta se encuentra, se puede encontrar fácilmente con una estimulación directa, también con una sensación de hormigueo o quemadura de entumecimiento, y va a haber una pérdida de discriminación de entre 2 puntos. El segundo es pain, dolor, que comúnmente fuera de la proporción de la lesión, además se exacerba con la movilización pasiva o por compresión directa del compartimiento afectado. Y en sí, lo saben describir como punzante o profundo, que se incrementa con la elevación de la extremidad y en sí no va a ceder a narcóticos. La tercera P es la presión, donde a la palpitación del compartimiento se va a tornar tenso y caliente, la piel va a estar, tensa, brillante, y en sí aquí la presión del compartimiento es de 30 milímetros de mercurio. Bueno, eso yo voy a explicar más adelante, pero ya para que sepan. La palidez ya vendría a ser un signo también tardío que va a estar asociado al compromiso progresivo de la perfusión tisular. La piel ya va a estar fría y acartonada. La parálisis también es un signo ya tardío. Aquí ya va a haber un movimiento débil o ausente de las articulaciones distales. También va a haber ausencia de la respuesta a la estimulación neurológica directa, que en sí ya se va a establecer como un daño en la unión mioneural. Y por último, el pulselessness, que va a indicar la ausencia de pulso, que sí ya es un signo ya tardío, que no debería en sí encontrarse en el momento del diagnóstico, lo que va a significar que sin lesión arterial directa ha habido tiempo para el compromiso del sistema venoso, posteriormente los capilares, las arteriolas y arterias mayores. Ahora, eso, debe ir antes, pero bueno. Cuando la presión compartimental es de 0 a 8 milímetros de mercurio, tenemos que saber que esta está normal, o sea, no hay nada y todo está bien. Cuando es de 10 a 30 milímetros de mercurio, esto va a indicar una perfusión inadecuada e isquemia relativa de la extremidad afectada. Y cuando esta es superior a los 30 milímetros de mercurio, ya va a indicar el síndrome compartimental y va a ser necesario una fasciotomía. Pues bueno, esta presión se la toma con un medidor de presión intracompartimental, pero también existen algunas otras exploraciones complementarias que nos ayudan con el diagnóstico, como puede ser estas radiografías simples para tal vez destacar alguna enfermedad ósea asociada, y también ecografía o resonancia magnética para visualizar hematomas intramusculares. También la arteriografía es de utilidad en caso de una abolición de pulsos en la extremidad inferior o en caso de grandes hematomas para conocer el origen del sangrado. También en caso de algún déficit motor se puede considerar la realización de un electrocardiograma. Listo, ahora el tratamiento. Pues bueno, en sí lo principal, lo que se debe hacer principalmente es tratar de reducir la presión compartimental. Y para esto debemos primeramente tomar medidas generales, como por ejemplo colocar la extremidad en una posición neutra, ya que si lo colocamos por arriba o por debajo del nivel del corazón, esto va a impedir una adecuada perfusión. También se debe retirar cualquier vestimenta apretada, vendajes o algún dispositivo de inmovilización. De esta manera podemos conseguir la resolución de la hipotensión. En casos leves,
como cuando hablábamos de la presión de entre 10 a 30, la administración de corticoides endovenosos puede ayudar a reducir la inflamación, pero obviamente esto siempre tiene que estar bajo observación médica y un control clínico frecuente, ¿no? Entonces, debemos saber que la resistencia del músculo va a ser limitada. A las 2 horas, pues ya se va a iniciar el daño tisular, junto a la pérdida de una conducción venosa. A las 4 horas se presentan lesiones variables del músculo y ya una neuropraxia. Y entre las 6 y las 8 horas ya hay daño irreversible mioneural. Luego de esto sobreviene una necrosis. Entonces, en sí, no hay que perder de vista que este manejo de este síndrome compartimental ya está establecido en la descompensación quirúrgica mediante una fasciotomía. Y esto se debe tener, para esto en sí se debe tener una clara comprensión de la anatomía de los compartimientos, tanto del miembro superior como del miembro inferior, para poder llevar a cabo una adecuada descompresión del compartimiento. Entonces, la fasciotomía va a comprender la incisión de la envoltura poneurótica o la fascia del compartimiento, lo que permite que los tejidos se vayan a expandir sin ninguna restricción y que la presión ya tisular caiga. Obviamente esto tenemos que dejarlo afuera y tener en cuenta o estar pendientes del paciente para que no sufra algunas infecciones, porque también leí que a la mayoría de los pacientes que les hacen también estas fasciotomías mueren por infecciones ya muy graves que no han sido controladas. Gracias. Ok, presten atención, por favor. Justo ahora que terminemos la clase les voy a pasar el caso, ¿ya? Que me llegó el día de ayer. Vamos a finalizar las clases, les comento el caso a ver qué opinan ustedes. Chicos, esta es una enfermedad. Y se los digo muy en serio. Yo llegué a... ¿Quién tiene familiar médico? Especialista, que levante la mano rápido. Ninguno aquí. ¿En qué especialidad? Cualquiera. Priscila, ¿qué es tu papi? O tu mami. Tu esposo. Bueno, todos son médicos, ¿verdad? Te vas a preguntar si saben qué es el síndrome compartimental. ¿Ya? Es más, te paso de año, así, pero sé sincera conmigo, donde alguno te da una respuesta positiva. Todos los médicos tenemos conocimiento de si nos hablan de fibromialgia, artritis reumatoidea, pero esta enfermedad, y estoy seguro que ninguno de ustedes la ha escuchado, y ahorita que empiezan a atender la clase se dan cuenta de que es un tema bastante serio, ¿ya? Y es muy clínico, de hecho. El aumento de la presión de un compartimento se da por un traumatismo, por una fractura. En los grupos musculares existen compartimentos. O sea, ustedes literal agarran una presa de pollo, una pierna, y cuando la muerden van a ver que tiene tabiques, unos tabiques que separan los músculos. Igual existe en el cuerpo. Yo no les voy a preguntar cuántos compartimentos tiene la pierna, el muslo, el brazo, el antebrazo y que me nombren los músculos. Pero todo va relacionado a eso, ¿no? ¿Verdad?
Cuando tienes una fractura, es más común, el síndrome compartimental más común, su presentación más común en el 90% de los casos es la pierna, fracturas de tibia. La tibia es un hueso que sangra, casi 1 litro al momento de que solo está fracturado, y la pierna no tiene compartimentos grandes, entonces ese hematoma, ese líquido no tiene a dónde fluir. Si tú no tratas dentro de las 4 horas, no 6, la literatura te dice las 6, ¿ok? 4 horas. Chicos, yo he visto en mi formación muchachos de 20 años que vivían lejos del hospital base y pasaron 5 horas de su trauma, llega a ambulancia, lo ve primero el vascular y nos indicaba a nosotros los traumatólogos que era irreversible el daño tisular y que necesitaban amputar. Ustedes no saben lo que era decirle al papá o a la mamá que le teníamos que cortar la pierna simplemente porque se demoraron en traerlo. ¿Bien? No se demoraron en el tratamiento. La isquemia es irreversible, o sea, pasaron las 5 horas y no habrá poder humano que vuelva. Ni siquiera el vascular puede volver a conectar esas arterias para que haya flujo sanguíneo. Posterior a una fractura, eso sangra, aumenta la presión, no existe. Aquí en Ecuador no tenemos. Yo me formé en Argentina, tampoco existía el aparatito este para medir la presión intracompartimental. ¿Okay? No existe, es clínico. Ustedes van a ver una pierna grande, ese mismo, ¿ya? Entonces no crean que sí, dame el manómetro y ya si está superior a 30, síndrome compartimental. Mentira, aquí no existe. Y lo van a preguntar en cualquier hospital que vayan. Solo tienen los gringos. Y es baratísimo, ¿no? Pero no estamos acostumbrados porque no se conoce la enfermedad. La actuación debe ser ante la sospecha, un edema muy grande, y si el paciente empieza a decir que no siente los dedos cuando la fractura fue en la pierna, ustedes lo deben ingresar. Pierna elevada con corticoides, a las 48 horas evalúan la tensión, y si no, tienen que hacer una fasciotomía descompresiva para drenar todo ese hematoma, dejar abierta la herida y que vaya cerrando por segunda intención. Les explico rápido el caso ahí. Esto se los voy a dar en la práctica la próxima semana, porque este tema me encanta. El paciente que me interconsultan ayer, presten mucha atención, 85 años, que vive en un asilo, se cae, la cuidadora dice que tiene una pierna muy hinchada, háganse cuenta que la pierna parecía muslo. Rayos X, yo la subí al Instagram, como algunos, si alguno me sigue, una fractura de tibia metafisiaria, antecedentes de cáncer de próstata, 85 años, una fractura 100% quirúrgica, con una hemiplegia del lado de la pierna, es decir, él no siente dolor del lado derecho donde fue la fractura, porque si no es hemipléjico y no camina. Me consulta el jefe de medicina interna de la clínica, que qué hago con el caso, y yo le digo que no lo voy a operar, porque de nada sirve operar una tibia si el paciente no camina. Tú operas para que el paciente vuelva a pisar. En un hueso con antecedente de cáncer, nunca va a pegar, va a ser pseudoatrosis o se va a infectar, ¿cierto? Entonces, no quirúrgica. Pero, ya con él, el primer caso que él vio de síndrome compartimental fue conmigo. Me dice, Fernando, ¿y un compartimental? Y le digo, sí, la pierna está tensa, hizo una ampolla de la tensión, empiezan a salir flictenas en la piel. Pero estamos a tiempo, voy a ponerle corticoide, examen cada 12 horas y lo veo mañana. Así, lo vi al siguiente día. Lo vi ayer, ya les voy a mandar el video al grupo. Ahí van a escuchar que digo Franklin, porque es al internista que le paso el video. Y la pierna está sin tensión. Solo con la ampolla que ya se reventó, solo salió una. Y el paciente se va de alta hoy. ¿Sí? Entonces, en un paciente con mucho riesgo de que si no se trata inmediatamente, probablemente la amputación de su piernita. Siempre, cuando ustedes estén en sospecha de un síndrome compartimental o cuando hay una fractura, tienen que inmovilizar. La inmovilización evita que siga sangrando la pierna, ¿ok? No apretada, tiene que ser una férula solo posterior. Pierna elevada de corticoides de ingreso y lo van observando. Método diagnóstico, Valentina, ecografía, ecodoppler, ¿sí? Que te vayan midiendo el pulso perio y el pulso tibial posterior. En el caso de la pierna, ¿no?
Entonces, si el pulso se siente, si el pulso está presente, ustedes van bien. Han pasado 8 horas. Mientras haya pulso, no pasa nada. Ya lo tienen cubierto al paciente. Pueden hacer la fasciotomía a los 2 días. Pero si está con pulso, no hay isquemia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada 4 horas debe ir el ecografista a hacer un nuevo eco. ¿Me voy haciendo entender? Hello. Ya se durmieron todavía. Ya, ok. Y listo, ya está, ya vi. Cada 4 horas y ustedes siguen con el corticoide. Y han salvado. La fasciotomía no se las voy a explicar cómo es porque es un tema ya de cirujano. Pero lo importante es que ustedes sepan diagnosticar. Y siempre con fractura de tibia. Cuando se fractura un peroné, ni se asusten. No da síndrome compartimental. ¿Ok? Siempre una fractura de tibia, que es un hueso grande. En el pie, sí, cuando le cae un tanque de gas, un cajón y le fractura los huesos del pie. Sí, ahí piensen, sospechen. No confundirlo con el edema, con hinchazón. Una muñeca que va a llegar a la mano hinchadísima y deforme, nunca en la vida da un compartimental. Jamás, no se asusten. Un antebrazo, sí. El famoso enfermedad de Volkmann, cuando un niño con fractura le ponen, fíjate que la mano que me pones en la radiografía es un niño, le hacen un yeso muy apretado y hacen un compartimental por presión del yeso, más no por la fractura de antebrazo. Así que es un tema de mucha explicación, se los voy a dar en la práctica, me encanta, porque lo van a ver. Yo después les explicaré el resto, verán compartimental por picaduras de insectos. Y es de vital importancia diagnosticarlo. Yo les voy a pasar ahorita el video. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Excelente. Verán que les voy a preguntar de las 10 preguntas, 9 de compartimental. Ya les estoy diciendo. Queda grabado. Bueno, les aviso por favor. Ya se pasaron las notas, ¿ok? Todo bien. Ya están las actas. Gracias a ustedes.